Queríamos poner el foco en este tema porque es uno de los desafíos más grandes que tenemos en la ciudad, que hemos empezado a dar los primeros pasos porque hay una ley provincial que nos permite consolidar, constituir un ente coordinador metropolitano para el Gran Santa Fe, pero que en el caso de nuestra ciudad tiene el desafío doble de pensar no solo la integración en torno a la ciudad, sino también la vinculación con Paraná y el Gran Paraná, que nos acompañan también referentes del municipio vecino. Y entonces nos parecía interesante que para poner en marcha esta estrategia aprovechemos para conocer otras experiencias en el mundo vinculadas con estas nuevas formas de gestión y de gobierno a escala metropolitana, que parece sencillo y fácil de plantear, pero que tiene muchas complejidades y muchas dimensiones a tener en cuenta. Entonces, invitamos a Gabriela Algueta, que le agradezco mucho. Gabriela es mi colega en Santiago, en la región metropolitana de Santiago de Chile, es la directora de Resiliencia. En marzo ellos presentaron su estrategia, iniciamos juntos este camino. Gabriela nos va a contar la experiencia y los desafíos que están pensando en el caso concreto de Santiago, de Chile, desde el enfoque metropolitano. Luego Pablo Lazo, que nos acompaña, es consultor de la consultora Arup, que fue nuestro socio estratégico, y ellos han hecho un estudio muy interesante a nivel de experiencias y casos exitosos a nivel internacional de enfoque metropolitano para la gestión de temas específicos, y entonces vamos a compartir un poco esos aprendizajes. Después nos acompaña Francisca Rojas, que es directora especialista del Banco Interamericano de Desarrollo, que tiene muchos proyectos de financiamiento orientados a fortalecer la gestión a escala metropolitana, y por eso nos parece interesante conocer dónde están poniendo el foco y qué es lo que tenemos que mirar para avanzar en este sentido. Y finalmente nos acompaña Ignacio Mántaras, de la Sociedad Rural Argentina. Él es miembro del Consejo Asesor, Consejo Consultivo de Resiliencia de la Ciudad, que, como decíamos, está integrado por referentes del sector privado, del sector público y de la sociedad civil, para que nos plantee desde la mirada del mundo privado qué aportaría y qué desafíos tiene la ciudad de Santa Fe en términos de escala metropolitana. Así que la idea es que sea una conversación. Voy a invitar a cada uno que nos comparta sus conocimientos y sus experiencias, y luego abrimos a consultas y preguntas de los aquí presentes. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar acá con ustedes, particularmente por este tema y apoyando el lanzamiento de la estrategia de resiliencia de Santa Fe. Tuve oportunidad de leerlo antes de llegar, y bueno, el tema metropolitano figura de manera importante. Entonces, yo quería contarles un poco cómo el BID y a través del Ministerio del Interior de la Argentina viene apoyando el tema de metropolitano y generando capacidad en las ciudades argentinas para avanzar hacia una construcción de esas capacidades y de las institucionalidades necesarias para realmente mejorar la gestión de las áreas metropolitanas, que cada vez son más importantes, no solo en Argentina, pero en toda la región. Eso lo vamos a ver también con las otras presentaciones. Podemos empezar acá. Si uno mira la región en su total, hay 180 áreas metropolitanas en América Latina, si consideramos ciudades que están conformadas por más de 2 jurisdicciones y tienen más de 100.000 habitantes. Esto resulta en casi la mitad de la población de América Latina viviendo en lo que consideramos que son áreas metropolitanas. En la Argentina, estas figuras son 60% de la población de la Argentina vive en áreas metropolitanas en 21 ciudades metropolitanas. Esto solamente quería volver a la primera, esto es Salta,
y aquí empezamos a ver que estos territorios metropolitanos son súper complejos. Entonces, está la Salta, como muchas ciudades, está atravesada por 3 cuencas, hay grandes diferencias en la calidad de los servicios públicos, se puede ver que en Salta Capital hay mucha cobertura de redes de agua, de cloaca, mientras que en la periferia es casi cero. Hay diversidad en términos de la vulnerabilidad social, ambiental. Entonces, lo que hoy en día las ciudades nos demandan es respuestas para gestionar este nivel de complejidad. Y eso es algo que sale también muy fuerte en el documento de resiliencia de Santa Fe. Y bueno, esto es para destacar que es un tema que es cada vez más importante en la región y es algo que nos pide abordar las metas de desarrollo sostenible de la ONU a través de la meta número 11, donde nos piden generar ciudades que son más inclusivas, más sostenibles y más resilientes. Entonces, lo que estamos entendiendo es que hoy en día las principales demandas urbanas están relacionadas a temas que se tienen que gestionar de manera coordinada, de manera colaborativa, porque apuntan a sistemas urbanos que no respetan los límites administrativos de la ciudad, ¿cierto? Los temas de transporte, los temas de vivienda y los temas ambientales son sistemas indivisibles que sobrepasan los límites jurisdiccionales. Bueno, el banco se empezó a dar cuenta de esto hace más de 10 años atrás. Tiene un libro que se llama Gobernar las Metrópolis, donde miró a nivel mundial la gobernanza metropolitana, buscó ejemplos donde funcionaba bien y donde no funcionaba tan bien y sacó lecciones aprendidas. Entonces, las experiencias de gobernanza metropolitana que funcionaban bien tendrían a ser instituciones que eran flexibles, eran ágiles, se podían ir adaptando a las complejidades locales. Fueron construidas incrementalmente, entonces la institucionalidad metropolitana no es espontánea y se construye de manera de a pasos. Y muchas veces esta construcción empieza a través de un foco sectorial. Entonces se pone la mira sobre un problema, tal vez temas de transporte o temas de áreas verdes, y se empieza a trabajar sobre ese problema y una vez que la institucionalidad va ganando experiencia y capacidad, va incorporando nuevos temas y nuevos desafíos. Eso ahí también se encargan de abordar problemas concretos y esos problemas concretos son definidos localmente. Entonces, los mecanismos institucionales que funcionan mejor incorporan el tema de la mirada municipal muy fuertemente, o sea, respeta la autonomía local dentro de esas instancias, pero a su vez tienen una mirada sobre el bien común. Bueno, y cuando hablamos de que esta institucionalidad se construye de manera incremental, encontramos que hay como pasos a seguir en esa construcción. Entonces, lo primero que se encuentra es en general una situación donde el desafío hacia la gobernanza metropolitana es que los problemas metropolitanos no tienen lo que llamamos voz, no se entienden como problemas que sobrepasan la escala administrativa de un municipio. Entonces uno dice, bueno, tenemos problemas de transporte, un intendente solo no lo puede abordar sin trabajar de manera horizontal con otros municipios dentro de su área funcional urbana, pero también de manera vertical con los otros niveles de gobierno que tienen injerencia sobre ese tema. Entonces, lo primero que se busca hacer es generar esta conciencia metropolitana, identificar los problemas como que se deberían trabajar a esa escala. Luego están los temas de legitimidad política, ¿cierto? Entonces un gran desafío por la cual el tema de la gobernanza metropolitana no se genera de manera espontánea es que muchas veces la gente dice, bueno, los intendentes de una área metropolitana son todos de colores políticos distintos, no van a poder ponerse de acuerdo sobre un tema.
Y es algo que en el programa que les voy a presentar se trabaja y la experiencia en Argentina ha sido que por los temas metropolitanos, con los incentivos correctos, se puede superar ese desafío político y se va generando legitimidad sobre este tema. Y luego, también otro desafío para la gobernanza metropolitana es que no hay claridad sobre los roles y las responsabilidades sobre las problemáticas urbanas. Entonces hay sobreposición de actividades y de actores. Entonces aclarar quién hace qué es un paso importante hacia la construcción de la gobernanza. Y luego también muchas veces los temas metropolitanos no se abordan correctamente porque no existen los espacios institucionales para abordarlos, para tener esa conversación, para identificar esos problemas y luego para identificar y priorizar las soluciones. Bueno, y eso es justamente lo que hace el programa DAMI, se llama Desarrollo de Áreas Metropolitanas del Interior. Es un programa que inició en el 2012 porque el gobierno de Argentina reconoció la importancia de sus ciudades y reconoció que sus ciudades eran cada vez más multijurisdiccionales. Y esta estrategia desde el gobierno nacional está respaldada por un estudio que salió hace un par de años atrás de la OCDE que identificó que las ciudades con mecanismos de gobernanza metropolitana eran más competitivas y más productivas que ciudades comparables que no tenían esos instrumentos de gobernanza metropolitana. Entonces esto en realidad es una apuesta a la competitividad y la productividad de sus ciudades. Y lo que busca hacer es generar esos espacios institucionales de gobernanza metropolitana y lo hace a través de incentivos de financiamiento de proyectos metropolitanos. Entonces lo que busca es financiar proyectos que tengan impacto metropolitano, pueden ser obras o pueden ser proyectos de fortalecimiento institucional, siempre y cuando esos proyectos vengan acompañados por una propuesta institucional, algún ente, algún mecanismo que junte a los distintos actores relevantes y que esos actores relevantes formulen ese proyecto y lo ejecuten en conjunto y lo gestionen en conjunto. Esa es la única condición del programa. La primera etapa está cerrando, era un financiamiento de $40 millones y se trabajaron en 7 áreas metropolitanas, incluyendo Santa Fe, también en Rosario, en Neuquén, en Chubut, Mendoza, Salta, Tucumán. Y a través en base a esos logros se renovó un préstamo nuevo que arranca este año por $80 millones, entonces se duplica el compromiso a las ciudades argentinas y esto no se supone que son grandes inversiones. Los montos no son equivalentes a los de, no sé, de agua y saneamiento, de transporte. La idea es que los proyectos son los incentivos para generar la asociatividad. Es la zanahoria, es el ensayo general de cómo trabajar en conjunto y generar confianza entre los actores y un ensayo también para mirar la ciudad a la escala metropolitana. Bueno, y el compromiso también es a 15 años con un financiamiento total de, no alcanzo a ver, pero creo que son $360 millones, entonces habrán 2 etapas más de DAMI dentro de los próximos 15 años. Bueno, de la experiencia del primer programa, encontramos demanda en los temas que son los temas clásicos metropolitanos. Entonces, hay proyectos de parques metropolitanos, hay proyectos que abordan la movilidad sustentable, mucho interés en generar ciclovías a escala metropolitana, temas de gestión de residuos sólidos, que es algo que sale en la estrategia de resiliencia de Santa Fe. Tenemos un proyecto de seguridad ciudadana en Mendoza, donde ha sido un desafío bastante grande, pero hemos aprendido mucho de esa experiencia, donde se busca generar un consejo metropolitano de seguridad ciudadana, donde los 6 municipios del área metropolitana de Mendoza trabajan en conjunto con el Ministerio de Seguridad de la provincia para generar información que luego se trabaja en un observatorio metropolitano para realmente tener un entendimiento de las dinámicas de la seguridad ciudadana y luego usar esa información para generar políticas.
Y después el último tema, un tema que nosotros pensamos que iba a surgir antes, pero realmente se abordó después que las ciudades hayan trabajado otros temas más concretos y cuando ya empezaron a ganar confianza y un poco de experiencia, empezaron a pensar sobre el tema de ordenamiento territorial. Nosotros pensamos que ese tema iba a surgir antes, pero bueno, ya hacia el final del programa empezó a trabajarse este tema, más que nada en Rosario, que ya venía dentro, si uno pensamos en la escalera, Rosario ya estaba en el último eslabón con el ECOM, que viene trabajando hace ya muchos años y ya empezaban con un plan metropolitano y lo que están haciendo, bueno, lo voy a comentar después, es trabajar armonizando el plan metropolitano con los planes urbanos locales. Bueno, aquí quería compartir un par de proyectos que surgieron del primer programa de áreas metropolitanas. Entonces, este es el caso del área metropolitana de Neuquén. En realidad, la esperanza era trabajar en Neuquén-Chipoleti porque como Santa Fe Paraná es un área metropolitana binodal en 2 provincias. En el primer programa no fue posible incorporar a Río Negro. Y decidimos trabajar, bueno, podemos trabajar con los 4 municipios del lado de Neuquén y luego vemos si se animan en Río Negro y lo que está pasando ahora en la segunda etapa del LAMI se une Chipoleti y se va a trabajar todo el área metropolitana funcional. Pero en todos los trabajos que hicimos en el lado de Neuquén se consideraba la dinámica del otro lado del río también. Y bueno, en Neuquén fue un desafío llegar a consenso sobre cuál iba a ser el proyecto metropolitano. Y terminaron poniéndose de acuerdo los intendentes sobre el tema de activar y proteger su zona costera. Los barrios privados lo estaban empezando a apropiar y había mucha preocupación de tener espacios públicos integradores para la ciudad. Entonces se decidió hacer 4 parques costeros, 4 inversiones y también el tema de la equidad fue un tema importante. Entonces había mucho temor que Neuquén Capital se iba a llevar todos los fondos y todos se pusieron de acuerdo que la inversión en cada parque iba a ser del mismo monto y se trabajó todo un trabajo de imagen urbana unificado. Entonces los 4 parques, aunque tienen unas distancias grandes, tienen diseños, o sea, el tema del equipamiento comunitario, la señalética es común para empezar a comunicar que es un área metropolitana y a largo plazo la intención es que estos parques urbanos se vayan conectando con ciclovías y que sea todo un sistema de corredor verde a lo largo de los ríos Lima y Neuquén. Y bueno, aquí está el proyecto de seguridad ciudadana de Mendoza, que ya se los comenté, y aquí hay 2 mecanismos de gobernanza metropolitana que operan en conjunto. Por una parte está el Consejo de Seguridad Metropolitana que se genera a través de la formulación y la implementación del proyecto de seguridad ciudadana que involucra cámaras, salas de visualización y la estructura institucional del Consejo. Y luego surge el municipio, que es una iniciativa de la provincia donde se asocian los municipios del Gran Mendoza con el liderazgo de la Secretaría de Ambiente de la provincia. Entonces estas 2 entidades van en conjunto apoyando este proyecto de seguridad. Bueno, tenemos el financiamiento de los lineamientos estratégicos acá en Santa Fe y nosotros esperamos que sea un insumo importante para el ECOM, el desarrollo del ente de coordinación metropolitana de Santa Fe. Y como les había comentado, también tenemos ahí el proyecto de ordenamiento territorial del ECOM de Rosario, donde ya empezaban con un plan metropolitano y la idea es trabajar con primero 13 municipios de los 21 de la ECOM para armonizar las directrices de ordenamiento territorial y bajarlas a nivel municipal para que sean consistentes y ya empezará a tener instrumentos de ordenamiento territorial que son coherentes y unificados a las 2 escalas, tanto a la municipal como
la metropolitana, y este es un proceso muy participativo. Yo lo sigo en Twitter, donde están haciendo todas las reuniones con los vecinos. Es un proyecto muy lindo y lo que apreciamos mucho de la provincia de Santa Fe es que le pone mucha importancia al tema metropolitano. Es la única provincia del país que tiene una ley de áreas metropolitanas que dedica financiamiento al tema, y bueno, el ECOM de Rosario, ahora el ECOM de Santa Fe, son referentes en la región en este tema. Entonces nosotros apreciamos mucho la participación de Santa Fe en el programa DAMI, porque le da un ejemplo a las otras áreas metropolitanas como testigo de que esto, aunque es difícil, aunque toma tiempo, se puede lograr y puede generar resultados positivos para generar una gestión más efectiva y más eficiente y más inclusiva. Bueno, algunas lecciones aprendidas también de la primera experiencia, y con esto cierro. Lo que empezamos a ver es que funciona esta hipótesis de trabajo que teníamos de que de proyectos metropolitanos se puede ir haciendo una transición hacia una política metropolitana. Entonces, en Mendoza empezamos con proyectos y luego surge el municipio. No hablé de Salta, pero Salta tiene los proyectos que se apoyaron, era de un parque metropolitano que generó una unidad de gestión de parques metropolitanos que ahora también se encarga de la gestión de otros parques que se fueron construyendo en el área metropolitana de Salta. Que estos proyectos disparadores son los ensayos, y a partir de esos ensayos se va generando confianza en la temática metropolitana y también mucha capacidad. Las soluciones institucionales son diversas y se definen a nivel local. No hay un modelo que se pueda hacer un copy-paste para otra ciudad. Es muy importante que los actores locales sean protagonistas en la definición de cuál va a ser la solución institucional que va a acompañar la mirada metropolitana. Vimos que, como es un tema bastante novedoso, funcionó muy bien el tema de la capacitación entre pares, que ciudades vayan acompañándose un poco como lo están haciendo acá con las ciudades resilientes, que se vayan acompañando en desarrollar las capacidades. Al principio las capacitaciones eran, el experto hablaba y los otros escuchaban, y no fue muy efectivo. Y cuando ya hicimos ese cambio a que las ciudades se vayan apoyando mutuamente en este proceso de desarrollar conocimiento y capacidades, funcionó mucho mejor, y empezamos a ver este efecto contagio metropolitano. Lo que les comenté en Neuquén, bueno, los del otro lado del río se empezaron a ver cómo funcionaba el tema metropolitano y se unieron al proceso. Y ahora lo que esperamos con el DAMI 2, uno de los desafíos que tenemos planteados es trabajar con áreas metropolitanas como la de Santa Fe, que son biprovincial, que eso genera ya otro nivel de complejidad, y estamos muy contentos de poder acompañarlos con ese desafío y con ese proceso. Y bueno, los felicito mucho por los avances que han logrado en estos años, y en particular con la estrategia de hoy. Gracias. Invitamos entonces ahora a Gabriela, que esté su exposición. La idea es que podamos, a partir de las exposiciones, ir completando respuestas a las preguntas que nos estamos haciendo desde Santa Fe para conformar el área metropolitana y los desafíos que tenemos en la articulación con la ciudad de Paraná, de manera de que aprendamos cómo otras ciudades, como nos señalaba Francisca, qué experiencias han funcionado mejor, cuáles han sido más complejas, de integración de distintos actores para resolver problemas concretos de las ciudades desde este enfoque metropolitano. Así que, si ya está la diapositiva de Gabriela. Yo me voy a parar, me queda más cómodo. Bueno, lo primero, contarles que la región metropolitana de Santiago de Chile está en el marco hoy día de un proceso de reforma de descentralización bien importante. Ahí, en ese contexto, lo que hicimos nosotros fue que el proceso de la estrategia de resiliencia se enmarcó en un proceso de planificación que la ciudad ya traía y la área metropolitana ya traía. Lo que tenemos entonces es que la estrategia de resiliencia se enmarcó en un proceso. Entonces dijimos, en lugar de crear y que la estrategia de resiliencia
fuera un fin en sí mismo, se enmarcó en el desarrollo que el área metropolitana de Santiago ya traía. En ese sentido, solo para contextualizarlo, la región metropolitana de Santiago administra un territorio de 7 millones de habitantes, tiene 52 municipios con autoridades electas, o sea, el equivalente como el intendente de ustedes, nosotros le llamamos alcalde, y el intendente nuestro es una especie de gobernador. Lo que estamos hoy día justamente en la reforma constitucional para tener, hoy día es un gobernador designado, es un intendente designado por la Presidenta de la República, pero tiene un poder legislativo de 34 consejeros elegidos democráticamente electos. Entonces, yo soy la administradora o coordinadora regional, que representamos el Ejecutivo, pero tenemos unos consejeros colegiados que son el legislativo y que les corresponde, por lo tanto, asignar los recursos a la región. Tenemos además, Santiago además es un país, Chile es un país unitario y Santiago además es de un centralismo político, institucional y administrativo muy importante, concentra el 40% de la población, tiene más del 40% del PIB, se produce y tiene una gran concentración de servicios. Entonces tiene un centro que afecta definitivamente el tema del área metropolitana. Uno de los primeros problemas tiene que ver con la expansión de Santiago. Si uno mira la cifra, en el año 1994 teníamos 150 habitantes por hectárea, ya el año 2016 teníamos 67 habitantes por hectárea. Lo que va mostrando ese mapa es cómo el área y la mancha se ha ido expandiendo y ha ido comiendo la zona rural de la ciudad. Si uno mira el área metropolitana de Santiago, lo que tiene es que uno de los desafíos que se enfrentan de un punto de gobernanza, y hay harta consistencia con lo que explicaba el BIT recién, tiene que ver, uno, con el contexto de una ciudad segregada. Este es un mapa que se hizo en base al tema de la distribución socioeconómica de los ingresos. Este es el Gran Santiago, es toda el área metropolitana y lo más azul son las comunas que tienen mayores ingresos, donde se ubica la población con mayores ingresos, y lo más celestito y más claro es donde está la población más pobre. Si uno mira la ciudad de Santiago, es una ciudad muy fragmentada socioespacialmente, con una alta inequidad social. Y eso se traduce no solo desde un punto de vista de los ingresos socioeconómicos, sino de la distribución de los bienes públicos y urbanos, el acceso a distintos servicios, a equipamiento, y eso es uno de los desafíos que impone tener una gobernanza metropolitana. Lo segundo tiene que ver con el contexto geográfico. Santiago se ubica en una cuenca donde donde le atraviesa una cuenca tectónica importante, entonces Chile está muy habituado al tema de los terremotos por las placas del Pacífico, pero además la región metropolitana le cruza lo que se llama la falla de Ramón, que es un tipo de terremoto que nos ha dado en más de 15.000 años geológico, y lo que se espera es que se podría producir, y ese tipo de terremoto es uno que no ha experimentado la ciudad porque es de subducción, o sea, va a tener un tipo de daño como el que se produce con la falla de San Andrés. Es parte de los riesgos, tiene tema además todo el cordón de la cordillera de los Andes, por lo tanto tenemos, a propósito también del cambio climático que está expresado en la estrategia, temas asociados a remociones en masa, aluviones, inundaciones en la ciudad, y tenemos también zonas que tenemos el tema del manejo de la cuenca hídrica, es bien fundamental con dos grandes cuencas. Por un lado tenemos zonas rurales con mucha sequía y tenemos otras zonas que tenemos con la protección de glaciares que tienen además una dependencia. La ciudad de Santiago tiene una dependencia más de un 70% de su agua potable en una de las cuencas, que administra además por las concesiones que se hicieron en la década de los 80 una empresa privada. Tenemos además un problema y un tema que tiene que ver con los rankings respecto de Santiago en general. Se comporta muy bien en términos de promedio. Le va bien en los rankings internacionales en seguridad, en Smart City, en distintas cosas. Pero cuando uno ve esa tiranía de los promedios que les decimos nosotros, y es parte de lo que se pretende abordar con esta nueva área metropolitana, tiene que ver con que efectivamente es una ciudad muy desigual. Y esa ciudad muy desigual lo que hace es que algunos están recibiendo los beneficios que provee esa ciudad más desarrollada y otros no les llega. Es un antipoeta que tenemos, se llama Nicanor Parry, que habla que hay dos panes, usted se come dos, yo ninguno, pero en promedio ambos nos comemos uno. Esa es como la realidad hoy día que tiene el área, la gobernanza.
Uno de los temas, en términos de desafío, por lo tanto, en sí mismo, tiene que ver con esta gobernanza, y hoy día estamos en el marco de unos estudios con la OCDE de cómo esta fragmentación y esta falta de coordinación y esta articulación intersectorial afecta el desarrollo y la productividad que está teniendo la región. Y en ese sentido se han hecho varios estudios de cómo efectivamente los beneficios que traen áreas metropolitanas en problemas que son más bien intercomunales y más allá de lo administrativo, que se requieren abordar de un punto de vista ya más regionalmente. Vamos a ver que... Vamos. Ahí. Bueno, en términos de gobernanza, lo que comentábamos, uno de lo que atenta contra la gobernanza tiene que ver con este centralismo político, porque lo que tenemos nosotros en Chile es que tenemos un gobierno presidencialista, que en la escala metropolitana tiene el gobierno regional en donde estamos ubicados nosotros y donde está enmarcada la estrategia de resiliencia. Tenemos una existencia de gobiernos metropolitanos con una autoridad elegida, ahora la vamos a tener y estamos justo en la fase de discusión política, porque tuvo una disposición transitoria que se está hecha la reforma constitucional, pero lo que corresponde ahora está en plena discusión qué competencias va a tener ese nuevo gobernador, y eso ha sido bastante intenso, porque hay varios intereses, por supuesto, ahí puestos de parlamentarios y además estamos con cambio de gobierno nacional, donde también ahí está influyendo respecto a eso. Y después tenemos los gobiernos locales que sí en Chile son descentralizados y sí tienen alcaldes electos con además presupuesto propio, pero que tienen una inequidad también y por lo tanto dependen del área metropolitana para poder financiar los grandes proyectos de infraestructura. En ese estadio, en esa estructura, nosotros lo que tenemos hoy día, por lo tanto, tenemos un intendente que es lo que en el futuro va a ser un gobernador, con un consejo elegido y un gobierno regional, y tenemos además 6 provincias dentro de la región, con un gobernador también elegido por la Presidenta de la República y 52 comunas con 52 alcaldes y alcaldesas elegidas por votación popular. Con la reforma de área metropolitana, lo que se busca hoy día es poder efectivamente separar las líneas de gobierno interior del gobierno territorial. Y este gobernador regional en realidad administraría este territorio con los municipios abajo, pero igual habría una línea de gobierno interior que se haría cargo del orden público y las policías, de la seguridad y también de la gestión de riesgo. Esa es una de las principales complejidades que tiene hoy día la discusión de la reforma, porque va a ser bien raro que un gobernador que administra un territorio y hay una inundación o hay un terremoto, no vaya a ese territorio a trabajar con las comunidades y con los alcaldes y tenga que ir el delegado presidencial. O sea, gestión de riesgo es de la esencia de la región metropolitana de Santiago. Lo segundo es la seguridad. Hoy día el Fondo Nacional de Desarrollo Regional que nos toca administrar a nosotros, el 70% tiene que ver con recursos asignados a proyectos, por ejemplo, de seguridad situacional, es decir, de deterioro de la trama urbana, los temas asociados al espacio público, el tema de iluminación pública, y es raro también que ese tema, que es el principal problema, digamos, de la región metropolitana, tampoco sea una de las competencias que va a tener el gobernador. Hoy día en eso estamos entrampados la reforma, esta reforma está a puerta a fines de julio, está en comisión mixta, debería salir, dar luces, y ahí vamos a saber si va a haber elecciones de intendente o de gobernador, que es la línea ya más territorial con las presidenciales en noviembre, o el acuerdo es que se haga desfasado para que efectivamente los parlamentarios puedan postular también si pierden sus elecciones. Ese es el gran tema que tenemos hoy día de discusión más política. Y en ese sentido, y aquí vamos a ver cómo hay sinergia con el diagnóstico que tiene el BID, cuando nosotros venimos haciendo una encuesta de percepción de los ciudadanos de la región metropolitana de cuáles son las problemáticas de la región, consistentemente el tema de seguridad, el tema de movilidad, el tema de residuos, afuera de la salud y la educación que sale siempre en todas las encuestas, han sido sistemáticamente los problemas de preocupación del área metropolitana. En ese sentido, la estrategia de resiliencia y la estructura regional recogió en sus 6 pilares el tema de la movilidad, el tema del medio ambiente, la seguridad, la gestión de riesgo, el desarrollo económico y el tema de la equidad social como parte fundamental del desarrollo de las políticas a trabajar. A partir de eso,
hoy día la reforma incluye el tema de movilidad. Nosotros no tenemos autoridad metropolitana de transporte, eso es uno de los primeros temas que estamos trabajando hoy día. La idea es que efectivamente podamos integrar, este es un río que pasa por el centro de la ciudad de Santiago, que es el río Mapocho. Acabamos de financiar un Mapocho pedaleable, que es una ciclovía inundable, dadas las crecidas del río. El tema de movilidad está en el centro de los temas metropolitanos por definición. O sea, las ciclovías son intercomunales, el tema administrativo de la persona, si uno pone el centro las personas o el peatón o el ciclista, no le importa la división territorial, va cambiando de comuna. Es muy importante en una ciudad tan desigual el tema de cómo efectivamente uno se acerca a los centros urbanos con medios alternativos. Estamos con toda más la discusión del sistema de buses que tenemos, Transantiago, que ahora está en licitación, y cómo se integra Metro. Y el tema del sistema de bicicletas públicas también, que es uno de los pilares en este trabajo. Acá también el tema movilidad está muy asociado a la movilidad activa, el tema de los peatones. Supongo, no sé si será tan importante acá, pero uno de los grandes problemas que tiene la región en términos de financiamiento tiene que ver con las pavimentaciones. La demanda por el tema de veredas, ensanchar calles, eso es muy recurrente, y por supuesto ahí también hay un tema bien importante. El tema de la movilidad, por lo tanto, está abordado en el tema metropolitana. Hoy día nosotros lo hacemos de facto, coordinamos los municipios dependen de nosotros para financiar esa iniciativa, y por lo tanto hemos puesto las reglas del juego. Hay una política regional de movilidad, y en base a eso, si alguien me pide una ciclovía, yo veo si es coherente o no con ese plan, y así vamos articulando. Pero lo que tenemos hoy día, solo por ejemplo en movilidad, más de 10 organizaciones que tienen que ver con eso en el sector público. Muchas veces se generan duplicidades, falta trabajo intersectorial, y eso es parte de los desafíos de la gobernanza, es como la capacidad de poder articular con un mandato a distintos organismos que tienen que ver con la gestión de la movilidad en el territorio. Lo mismo pasa con otro tema que tiene que ver con la planificación territorial. Esto, a diferencia de lo que salía acá, esto sale automáticamente cuando uno empieza a mirar la ciudad de Santiago. Esto es un set de edificios que es una foto que tuiteó nuestro intendente Claudio Rego, que es muy bueno para las redes sociales, de un set de un desarrollo inmobiliario que se hace en una comuna que solo con la construcción de estas torres, por una ausencia de un plan regulador más efectivo que se han demorado en aprobar, va a duplicar la población que tiene esa comuna. Entonces va a colapsar los sistemas de metro, de equipamiento. Y a partir de esta discusión, hoy día el tema de la planificación territorial es de la esencia de un área metropolitana en términos de poder fijar las condiciones, en términos de desarrollo de la ciudad, en términos del fomento económico, en términos de cómo se protegen las zonas, además que tenemos muchos temas de biodiversidad, cómo efectivamente todas las áreas estratégicas para poder efectivamente posicionar a Santiago como una ciudad más resiliente. Eso es parte de las tareas que trae esto en términos de poder tener atribuciones respecto sobre los 52 planes territoriales que tiene cada uno de los municipios. Esto que no se ve mucho, esta es la situación del ordenamiento territorial y todas las políticas que en los distintos niveles hoy día conviven con el mismo territorio y que por supuesto se van produciendo ahí duplicidades, y a veces lo más complejo tiene que ver con los vacíos que tienen en términos de eso. El otro gran tema tiene que ver con la gestión de residuos, que también es propio de las áreas metropolitanas. Santiago tiene una proyección de crecimiento de 7 millones, pasar a 9 millones de habitantes en 20 años más, 30 años más, y lo que vemos ahí es que los sistemas de disposición final van a colapsar. Entonces, o se produce menos residuos o se hace algo inteligente con lo que ya está. Ahí se está trabajando también en el marco de resiliencia. Hicimos una consultoría pequeña pro bono con Veolia, y ahí estamos viendo cómo uno puede aprender de otras ciudades en términos de eficiencia energética, en términos de incineración. Ahí se está viendo un modelo para los rellenos que ya existen, pero también estamos, y esto es parte de un programa que financiamos el gobierno regional, que son una red de puntos limpios en 30 comunas de 52 comunas del área metropolitana de Santiago para el tema de reciclaje. Eso va acompañado más con una política de educación ambiental en colegio, y va acompañado también con una campaña educacional general. Esto es parte también de los temas de área metropolitana que hoy día ya se están haciendo igual, más allá de la institucionalidad. Ese es el río Mapocho, que
en la parte más de los sectores socioeconómicos más altos, tiene unos parques maravillosos, y en la zona más cercana al aeropuerto donde se ubica la población de menores recursos, está lleno de basura y de asentamientos informales. Parte de la estrategia de resiliencia ha sido hacer una alianza público-privado con empresarios, con los gremios, para poder recuperar este tema y la limpieza del río, también asociado al trabajo de un fondo de agua que estamos iniciando las conversaciones. El tema de agua es otro gran tema, que el manejo de la cuenca. Aquí intervienen más de 40 instituciones en el tema de agua en el área metropolitana de Santiago, entre los canalistas, los que dan permisos, los que hacen las obras hidráulicas, los que tienen que hacer mitigación, los que ponen normas distintos. Solo en ministerios intervienen 7 ministerios, y aquí es uno de los temas que, en términos también de coordinación, el tema de la gobernanza, se requiere una autoridad que permita efectivamente coordinar a estos distintos actores. Por lo estratégico que resulta. El tema de riesgo, y tiene asterisco porque es una de las áreas que la reforma no le entregaría competencias al área metropolitana, y ahí ustedes ven lo que hace esto son los distintos tipos de eventos o de gestión o impacto que recibe la ciudad asociado a incendios forestales, a terremotos, a inundaciones, a remociones en masa, respecto al cual ya estamos bastante habituados. Y el tema de seguridad, que es otro tema que tampoco entrega competencia en la reforma y que respecto a lo cual se está discutiendo, y aquí ustedes ven todos los actores que intervienen ahí, pero donde es muy eficiente un gobierno metropolitano en actuar, porque efectivamente el delito tiene una movilidad intercomunal en términos de dónde se originan los delitos, dónde están las poblaciones más vulnerables, dónde están los sistemas de alerta temprana, dónde están los niños asociados a deserción escolar. O sea, se generan como un sistema, y ahí en área metropolitana hay muchas mayores competencias en términos de poder dirigir mejor una gestión de ese tipo, y además porque el tema de seguridad no es solo la policía, sino que también tiene mucho que ver con la... Y con eso termino. Las competencias de área metropolitana con la OCDE, en términos generales, hoy día, cuando está en resumen, el tema de la planificación, el transporte, los residuos y el desarrollo económico son propios de las ciudades, que son mucho más eficientes cuando tienen área metropolitana para resolver problemas que son administrativamente más intercomunales o interprovinciales, como tienen ustedes. Traté de hacerlo lo más rápido posible. Muchas gracias. Bueno, nos ha hecho un repaso con tonada chilena, apurada, de la complejidad que tiene una ciudad como Santiago de Chile, con 52 municipios dentro de lo que nosotros creemos que es una sola ciudad. Lo invito a Pablo ahora, que nos comparta, Pablo Lazo, un estudio de casos de gobernanza metropolitana a nivel internacional para conocer qué otras formas y qué otros institucionalidades o formas de gobernanza han funcionado en el resto del mundo. Gracias, Andrea. Buenas tardes. A ver si ya está lista la... Ahí está, perfecto. Muy brevemente, este es un estudio que Arup, que es una consultora internacional que lleva muchos años trabajando con la planificación urbana, la gestión de ciudades, ha explorado a raíz de lo que Gabriela mencionó en la preparación de la estrategia de resiliencia para Santiago. Y desde nuestro punto de vista hay dos principios básicos para la gestión metropolitana que son fundamentales para hablar de una resiliencia metropolitana, que ese es el cambio que le quisimos dar como parte de esta investigación de estudios de caso. Los dos principios, el primero tiene que ver con es algo que ya es conocido para muchos de ustedes, que es este acercamiento sistémico para entender la planificación de las ciudades. Actualmente hay 4 grandes sectores: económico, medio ambiente, social y de recursos naturales, que hay que entender cómo esos vínculos entre estos distintos sistemas tienen un impacto en el hacer ciudad y el planificar ciudad hacia el futuro. Y lo importante para nosotros en el estudio fue entender cómo esos vínculos están mucho más alineados si la óptica
es a una escala de una región metropolitana, no siempre a una escala de políticas a nivel de ciudad, de municipio, de ayuntamiento, de intendencia o a nivel federal, sino hay una escala intermedia que tiene un cierto nivel de eficiencia mucho más promisorio de cara hacia el futuro. Y el segundo principio es en relación a una nueva forma de hacer ciudad en cuestión de la gestión, en cómo cada vez más alrededor del mundo se ve que la participación de la sociedad civil, de ONGs, de otras entidades privadas en la toma de decisiones, en los planes que se vayan a proponer y en los resultados y en el monitoreamiento de estos resultados, ellos tienen que participar activamente. Si tomamos esos dos principios y los aplicamos, esta es la región metropolitana de Santiago, tenemos una disyuntiva. O seguimos tratando de entender y coordinar 52 planes de desarrollo urbano, 52 planes de uso de suelo, o los tratamos de encapsular y de integrar en un órgano que pueda integrar y atravesar multisectorialmente las aspiraciones que tienen todos estos 52 municipios, en el caso de Santiago, hacia resolver temas como de movilidad, de desarrollo económico, de planificación territorial. Ese es el gran debate y en eso nos basamos para investigar y presentar y explorar algunos casos de estudio que han dado resultado en otras ciudades del mundo. Al hablar de resiliencia, lo importante es que hemos descubierto que cuando hacemos, como hicimos aquí en Santa Fe, el taller de lanzamiento del programa, y lo hicimos también en Buenos Aires, en Montevideo y en Santiago, uno de los grandes tensiones crónicas es esa deficiencia o esa debilidad en el modelo de gobernanza. Entonces está claro que para todos actores que participan en la gestión y en el hacer de la ciudad, hay un entendimiento que el modelo actual tiene algunas deficiencias que tienen que mejorarse, se tienen que entender de otra manera, y ahí es donde interviene esa escala y esa visión metropolitana. Pero a lo largo de todo el proceso de la estrategia, uno también descubre que ese problema crónico de la gobernanza, de la falta de gobernanza, tiene injerencia directa en temas claves que son los que ya mencionó Gabriel anteriormente para el caso de Santiago y que para Santa Fe en algunos casos es muy parecido. La infraestructura, la movilidad, la gestión de residuos sólidos urbanos y la competitividad y el desarrollo económico. Entonces les quiero mostrar solo tres. El reporte que está público en nuestra página web tiene 12 casos de estudio, pero les quiero mostrar solo tres que tienen relación directa con la estrategia de Santa Fe. El primero es en relación al tema de seguridad en la ciudad. Es un tema de una ciudad en el Reino Unido, de Londres, la cual generó esta entidad para abordar el tema de seguridad durante los Juegos Olímpicos en Londres, pero que posteriormente se concibió como una entidad que iba a continuar gestionando toda la seguridad en los parques y espacios públicos de la capital británica. Ellos entienden que el tema de seguridad tiene tres grandes desafíos. El crimen se conjunta cuando hay obviamente un agresor, cuando hay una víctima, pero hay un espacio físico, y si ese espacio físico no tiene unas cualidades que minimizan el riesgo de generación de un crimen, ahí está fallando algo, y en ese es el punto en donde este organismo está haciendo incidente. Está tratando de que todos los lugares públicos en Londres tengan lo que en inglés se le llama secure by design, es decir, que todos los proyectos que se hagan para parques minimicen en la medida de lo posible el riesgo de los crímenes mediante las propuestas de diseño. Y hay varios factores claves, desde los cuales destacamos solo tres en este caso, que son fundamentales en este caso de estudio. El primero, y no alcanzo a ver desde aquí, bueno, voy a bajar. El primero es una certificación. Esta nueva entidad tiene un sistema de certificación para que los proyectos que se hagan tengan validación de que se han verificado con este sistema de diseño seguro. Segundo, tiene una coordinación entre los instrumentos de planificación y diseño de la ciudad, es decir, cuando lanzan proyectos para espacios públicos, estos tienen
esas normativas de planificación ya incorporadas. Y hay una interdependencia interinstitucional, no solo está la policía involucrada, sino también están los órganos de planificación de los barrios en Londres, el sistema de atención temprana para prevención del crimen de los barrios mismos. Es decir, se crea esta nueva entidad que integra a estos servicios de seguridad que actualmente o anteriormente estaban fragmentados. El segundo caso tiene que ver con el de residuos sólidos y este es particularmente relevante para Santa Fe porque Santa Fe tiene un problema en un horizonte muy corto que es la saturación del relleno sanitario, pero la economía de escala de la gestión del residuo sólido, por la misma escala que tiene Santa Fe, es pequeña para pensar en una solución a futuro después de esa saturación. Entonces, lo que habíamos visto y hemos trabajado con Andrea es entender que a una escala metropolitana, integrando otras áreas, puede existir un mejor caso para gestionar los residuos sólidos. Y en San Francisco se hizo esto aproximadamente hace 10 años. Entendieron que tenían ellos también un problema con la saturación de los rellenos sanitarios y también generaron una visión a futuro de que querían reducir totalmente, en este caso, el verter a los rellenos sanitarios residuos sólidos. Se creó un nuevo ente, el cual es un ente público-privado, que es el que gestiona la recolección de los residuos sólidos, hace la separación entre lo que se recicla y lo que la disposición final, y tienen unas plantas de reciclamiento de la disposición final de residuos sólidos. ¿Qué hicieron para lograrlo? Integraron a todos los sistemas económicos de la ciudad, es decir, a los gremios del comercio, de las viviendas, del sector público y del sector privado en este nuevo ente. Y se definió una visión a largo plazo concertada, que era lo que quería hacer la ciudad con esa gestión de residuos sólidos para conseguir las inversiones necesarias e implementar el plan que está ya en curso. Y el tercer caso tiene que ver con un tema que también en Santa Fe es muy relevante, que es el desarrollo económico y la competitividad. Y este caso es de Glasgow, en Escocia, que tuvo por muchos años un declive económico muy fuerte y hace aproximadamente 15 años la ciudad decidió incorporar a las pequeñas ciudades periferias en un Greater Glasgow, en un Gran Glasgow, y generar una agencia de desarrollo económico y competitividad. Esa agencia, como la pueden ver aquí, es una agencia muy pequeñita en cuanto a operación, solamente 7 personas, pero lo que ayuda a esa agencia es a coordinar proyectos del sector público y del sector privado que promocionan la marca de la ciudad. Y lo que hace, la clave en este caso fue que ellos, todas las ganancias de las iniciativas, las reinvierten en otros proyectos que promueven la marca de Glasgow en algunos diversos sectores económicos. Y lo que ayudó fue a coordinar los alineamientos de las áreas y de las ciudades satélites de Glasgow en una misma dirección. Es decir, se pusieron de acuerdo en cuáles eran las grandes áreas económicas que querían potenciar hacia el futuro. El estudio, como les dije, hay 12 casos de estudios. En este caso fue aplicado a los temas emergentes que tenía Santiago en la estrategia de resiliencia, donde están temas que son semejantes en Santa Fe, como la movilidad urbana, la gestión de residuos sólidos, desarrollo económico, planificación territorial. Y lo que encontramos al mapear todos estos casos de estudio, había ciertas correlaciones en factores claves. Había ciertos elementos que todos estos mejores prácticas están aplicando en los diversos proyectos que iniciaron. Solo para finalizar, los 4 claves son los siguientes. El primero, ya lo mencionó Francisca, hay una gobernanza intersectorial que se precisa definir. Es decir, hay una gran secuela de una estructura de gobernanza pública sectorial dividida, y eso no puede seguir siendo el camino a seguir porque las ineficiencias y la duplicación en programas, en proyectos, en inversiones es altísima.
Entonces, al lograr esa intersectorialidad, se convierte en una máquina mucho más eficiente. Segundo, es ese componente de integrar en la toma de decisiones a otros sectores, desde la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, hasta el sector privado. Desde el comienzo de la formulación de las iniciativas hasta el proceso de monitoreamiento y de seguimiento, y lo que en inglés se le llama de accountability, de responsabilidad compartida de que eso se está consiguiendo llevar a cabo. El tercer factor es que tienen que ser resilientes, es decir, hay iniciativas que tienen, tomando las cualidades de resiliencia del marco de ciudades resilientes, tienen que ser robustas, tienen que ser flexibles, tienen que tener en cuenta esa planificación a largo plazo y no entender que son los ciclos políticos la única meta que se tiene que llegar con estas iniciativas. Y el cuarto componente es que tiene que ser una estructura lo más transparente y eficiente posible. Transparente en América Latina, yo creo que no hay ningún país que se salva hoy en día de tener ese adjetivo de corrupción en muchas de las iniciativas y los planes. Yo soy mexicano y actualmente en México no hay ninguna secretaría o ningún ministerio que no tenga esa etiqueta. Entonces, el componente de transparencia como parte de la presentación de esta nueva forma de gobernanza a escala metropolitana es clave. El segundo es que la eficiencia administrativa en la implementación ayuda ciertamente a mejorar la productividad de toda esta área metropolitana. La última gráfica que mencionó Gabriela en su presentación de un estudio de la OECD también concluye que hay una correlación entre cuando se gestionan programas de varios temas, movilidad, otra vez planificación territorial y gestión de residuos sólidos a esa escala, hay una correlación para mejorar la productividad de esas ciudades que cuando no se hace a esa escala y se está haciendo a una escala muy pequeña o desde el nivel de la nación. Creo que con eso termino, Andrea. Gracias. Para cerrar esta ronda de conversaciones, lo invitamos a Ignacio Mántaras a que nos comparta un poco la visión y los desafíos que tenemos marcados para empezar a andar el tema metropolitano en el caso de Santa Fe, ¿no? Muchas gracias. Bastante calificado los que tengo al costado, así que trataré de dar un enfoque desde como local y desde miembro del Consejo de Resiliencia. Me hicieron pensar un poco y modificar el enfoque porque al leer el resultado del trabajo que realmente marca una hoja de ruta futuro para la ciudad y zona de afluencia, de hecho, en cierto punto es una política de Estado de peso y bueno, las dudas siempre están de cómo se puede materializar en este país y en nuestra ciudad políticas de Estado. Ese es un planteo que desde las entidades siempre hacemos a las autoridades y la verdad que en Argentina cuesta hablar de políticas de Estado que trasciendan gobiernos y que nos haga pensar en nuestras generaciones futuras. La verdad que considero que no podemos pensar o habría que caracterizar, siendo que hay, no son locales quienes me acompañan, tal vez caracterizar algunos aspectos que creo que nos identifican como ciudad, porque creo que son aspectos que a futuro hacen viable este programa de resiliencia y que esta política de Estado se pueda desandar. A modo de caracterización, está claro y se ha dicho que Santa Fe es vulnerable, históricamente ha sido vulnerable por su situación geográfica. Ahora, a esa vulnerabilidad siempre Santa Fe se ha sobreponido, ha superado sus crisis y sus tensiones. De hecho, Santa Fe no se fundó aquí, se fundó en otra localidad más distante y se tuvo que trasladar por cuestiones de vulnerabilidad y bueno, ataque de indios, etcétera, digamos, o sea que ya tuvo inclusive esa experiencia de repensarse y reconstruirse con un traslado en 1651 y siempre se ha sobrepuesto, así que eso si bien es un factor que la marca, siempre también ha marcado como un temple de la ciudad de sobreponerse de la comunidad y de las autoridades.
Me parece un segundo elemento es justamente por su localización cercana al río, su situación geográfica, su ubicación privilegiada o estratégica, en el sentido que está sobre la hidrovía como vía de salida de su producción. Yo vengo de una entidad rural, así que no es menor, digamos, el tema puerto. Está en la confluencia del conector vial del Pacífico y el Atlántico. Internamente, digamos, si uno ve la zona mediterránea, provincia de Córdoba y afluencia, claramente su producción o la necesidad de pasar por Santa Fe es bastante manifiesta. Lo mismo en el caso del centro norte de Entre Ríos o el NEA, y el NOA ni hablar, digamos, o sea que tiene una ubicación estratégica que realmente la caracteriza y la ha caracterizado desde siempre. Y después hay otro aspecto que es el que más ruido me hace pensando a futuro, que es la propia historia de Santa Fe. Ha marcado, creo que, dos aspectos de la ciudad. Uno es su vocación de trascender. Los santafesinos históricamente se han pensado fuera de su radio distrital, digamos, ¿no? Santa Fe, desde que se funda, tuvo hitos, digamos, que marcan que la ciudad siempre se pensó en términos provinciales, en términos de nación, o sea, siempre se pensó de manera ambiciosa. Los hitos históricos, la revolución de los 7 jefes, es una revolución que se produce en Santa Fe en 1580, muchos años antes que la Revolución de Mayo de 1810, digamos, o sea, ya había, digamos, ya se pensaba en términos de autonomía. El primer gobernador, 1815, y la primera legislatura, 1815, es antes de la declaración de independencia de 1816 en Argentina. Santa Fe es autónoma, nos consideramos autónomos antes que el Río de la Plata se considere independiente, y ya elegimos nuestro gobernador, y lo elegimos en aquella vez. Ya Santa Fe elige sus gobernadores. Me sorprendía mucho el caso de ustedes de los gobernadores delegados, ¿no? Digamos, hay una construcción de institucionalidad bastante rica, bastante interesante. El estatuto del 19 del brigadier López, que fue un hito, digamos, fue tal vez uno de los primeros elementos de constitución, y luego todos los pactos preexistentes a nuestra Constitución Nacional que se celebra aquí fueron, digamos, vocación de la ciudad, porque en aquel entonces lo que hoy es la provincia de Santa Fe era Santa Fe, Coronda, Rincón y Rosario. Eran 4 parajes, 4 localidades, y desde esta ciudad se pensó en términos de provincia y de federalismo. La verdad que creo que ese dato no es menor cuando uno quiere pensar a futuro cómo desandamos la tarea esta de la gobernanza metropolitana. Ahí se creó mucha institucionalidad. Las instituciones de Santa Fe, la mía es centenaria, hay varias instituciones centenarias que siempre se han pensado en términos de provincia, lo cual eso creo que ha marcado un poco la idiosincrasia del santafesino en general, de la comunidad santafesina, de las instituciones y de sus gobernantes. Digamos, es un perfil, me parece, que identifica bastante a la ciudad. Cuando uno, por mi actividad ruralista, y uno recorre la provincia y vos ves la idiosincrasia de las ciudades del interior, el peso que tienen las ciudades cabeceras. Santa Fe, la provincia, tiene 19 departamentos y tienen ciudades cabeceras, y en cada uno de esos 19 departamentos las ciudades cabeceras tienen un peso, y en Santa Fe no nos vemos. La verdad que creo que no nos vemos no vemos en términos de departamento de la capital, nos vemos siempre en términos de provincia, capital de provincia. O sea que eso marca mucho y perfila o da un horizonte, digamos, de cuando se habla de potencial de ciudad y de ciudad de crecer junto con otras localidades. Bueno.